al noveno episodio de La magia y el caos de ser padres. Soy Patricia Muñoz, Soy María José López. un espacio donde hablaremos de maternidad y paternidad desde la información, el respeto y la conexión. Si estás esperando un bebé acompañando a alguien en este camino, simplemente quieres conocer más sobre el maravilloso proceso de dar a luz, del embarazo, del posparto, este podcast es para ti. Aquí creemos en que el parto no es solo un evento médico, sino una experiencia transformadora que merece ser vivida con conocimiento, seguridad y amor. Hablaremos sobre la importancia de conocer tu cuerpo, de sus necesidades, de informarte sobre cada decisión, desde la elaboración de un plan de parto hasta el papel fundamental del apego inmediato, el pensamiento oportuno del cordón umbilical. Exploraremos también los derechos de la madre al moverse libremente durante el trabajo de parto, a elegir la posición en la que se siente más segura, más cómoda y a recibir el apoyo adecuado en cada momento. También abordaremos el valor de la hidratación, la conexión emocional con su bebé. El parto respetado puede marcar la diferencia en el inicio de la vida de tu bebé y tuya, en la experiencia como madre y qué es lo que pasaría en el posparto, porque cuando una mujer se siente informada y acompañada, su parto se convierte en un acto de empoderamiento. Aquí juntas vamos a descubrir cómo hacer que este momento, este espacio de amor, respeto y decisión sea hermoso. Empezamos, mi Majo. Pues bueno, yo creo, Majo, que hablando sobre esto es súper importante recalcar que hay muchas mujeres que no tienen conocimiento de qué cosas necesitan saber antes de su parto. Yo recuerdo, Majo, que cuando yo fui mamá hace 23 años, yo necesité un apoyo de una dula que me empodere y me enseñe muchas cosas, porque claro, yo creo que cuando tú vas al doctor, cuando vas al ginecólogo, las citas, creo que máximo serán de 40 minutos. O sea, es bastante, creo yo. No creo que es como tanto. Tienes tantos miedos, tienes tantas inseguridades, tienes tantas preocupaciones cuando eres mamá primeriza, que creo que es importante el tener este soporte de alguien que te explique, te dé más tiempo para informarte de cosas que son buenas para tu bebé, para ti, en el momento de el parto y el posparto. Yo recuerdo que mi dula en ese momento me explicaba sobre la importancia de tener una libre posición. Comenzando sobre todo en el tema de, tú puedes tomar líquidos todo el tiempo que tú quieras, tú puedes comer si es que es lo que tú necesitas. Yo siempre les digo a las mamis, y yo creo que te dije algún momento también a ti, Majo, el hecho de que tú vas a ir a la montaña. No puedes ir a la montaña en ayunas. No hay cómo. O sea, ¿cómo? Yo solamente hago una relación y digo, a ver, ¿cómo vas a la montaña en ayunas? Te desmayas de ley. Entonces, ¿cómo lo haces? O sea, sí necesitas alimentarte bien, necesitas tomar líquidos. Obviamente, si es que es una cesárea programada, sabes que no, porque tienes que ir en ayunas. Pero cuando vas a un parto, no vas a una cesárea programada. Entonces, tienes que comer, tienes que hidratarte, si no, no avanzas. Las mujeres normalmente, cuando no tienen como esta ingesta de alimentos y de líquidos, llega un punto en que ya no avanzan. O sea, no sé si es que a ti te pasó eso con tu primer bebé, que no te dejaron comer, o qué de estas cosas que mencionamos antes, Majo, contigo no se cumplieron en Gael. A ver, yo creo que yendo desde el inicio, sí es súper importante ese tiempo de información con alguien más que no es el médico, porque el médico en sí se centra en ver tus exámenes sanguíneos, en ver el desarrollo de tu bebé. Si es que tienes un ginecólogo que se tome todo el tiempo, pues quizás un eco mucho más profundo y siempre estás explicando y todo, pero no se centra a decir todos los cambios que vas a tener y cómo va a ser en sí tu parto. Ujú. Es como, yo siempre quise un parto normal y era como mi fin, ¿no? Pero nunca antes de eso me dijo, verás, en un parto normal, tú puedes desgarrarte si es que no preparas tu musculatura. Y si es que no preparas y si es que no hidratas también, porque a la final es una musculatura que se tiene que estirar un millón. Y si no está hidratada, obviamente se va a romper. Es como la piel, es como los labios. Si los labios están secos y tú hasta eso se te rompen. Claro. Entonces, ¿qué pasa ahí abajo? Pasa lo mismo. Jamás nadie me dijo eso. Si hubiera querido tener esa información de, ok, hay que hidratarse también allá, porque la zona B es una parte que no te pones crema. Y sí hay ciertos hidratantes para la zona B, que no tenía idea. El tema del líquido, bueno, a mí se me salió el tapón mucoso como a las 3 de la mañana en el Gael
Y tipo 9 yo ya fui a donde mi ginecólogo me hizo la revisión a ver si es que sí había ya dilatación y ni bien introdujo dedo, explotó. O sea, todo el consultorio lleno de líquido amniótico. Y fue como ya, ahora sí, camina y de ahí te vas al hospital. Así fue. Y las indicaciones sí fueron que nada más de comida. O sea, yo ya había ido desayunando, sí fui comiendo por suerte en el desayuno frutas, avena y demás, porque de ahí no comí nada hasta las 9:30 de la noche que nació Gael. O sea, fueron 12 horas a la final que yo no comí, tomaba poquísima agua, es más, me daban mojada la gasa, la típica que te hacen solo como que chupes, Ujú. porque tiene cirugía después, ese tipo de hidratación. Por si acaso. Entonces, yo era así como, en serio, me muero de la sed. Tuve contracciones desde más o menos mediodía, porque me fui, caminé y todo, y ya fuimos al hospital, y mediodía empecé a tener contracciones, no tan seguidas, pero ya tenía contracciones, y cada contracción es un desgaste energético fuerte. Total. Y desde las tal vez 4 o 5 de la tarde ya fueron las contracciones fuertes, y ahí es donde yo decía, me muero de la sed y me daban solo la gasa de agua y yo, por Dios, me estoy muriendo, en serio, estoy seca, necesito tomar líquido, soy súper sediente de por sí y más aún en ese momento. Ujú. Cada contracción es, no sé, como subir la cuesta más fuerte, así es como que te Exacto. deja Una un cuesta desgaste. empinada. O sea, yo creo que ni siquiera solo debes tomar agua, sino que te deben dar electrolitos, o sea, debes tomar un hidratante, un agua de coco, algo. En serio que hubiera agradecido tanto, pero no podía porque eran las indicaciones. Claro. Y sí fue largo el labor de parto, porque al final yo desde las 3 de la mañana, que no sé por qué me fui al baño, no iba normalmente, y se salió, sacó del tapón mucoso y yo ya estaba en ese labor de parto. Y el labor de parto es una preparación interna de tu cuerpo. Así es. Está trabajando súper fuerte porque a la final tiene que salir tu bebé. Y yo no entiendo cómo no me dejaban tomar. Y ni siquiera el ginecólogo no estaba ahí. Eran las enfermeras, son Sí. enfermeras de la clínica que es especializada en partos, en donde, ¿cómo no me decían, sí, tómese un poquito? Claro, es que sabes qué pasa, Majo. El protocolo que llevan la mayoría de los hospitales son como para cesárea. No sé si es que tú has sentido eso cuando fuiste a dar a luz a tus dos bebés. La mayoría de los hospitales grandes que tienen como un flujo de partos como cotidiano, digámoslo así, tienen ese protocolo. O sea, ellos manejan un protocolo como que fueras a hacer cesárea. Ni siquiera te preguntan, o sea, es como que ya saben, pues, te van a despintar las uñas, te van a poner la bata, espérese un ratito. Porque tomando en cuenta esto, Majo, tú puedes estar con tu ropa el tiempo en el que todavía no necesites ponerte la bata. ¿Para qué estás con la bata si tienes 3 de dilatación? ¿Para qué? Como tú dices, tú llegaste al hospital y te luz a las 9 horas. O sea, estuviste mucho tiempo y a de ley estuviste con la bata del hospital, porque te Sí, ponen claro la que bata es del lo que hospital. buscaba. Claro, y estás yucha y no es cómodo, ¿me entiendes? Ya viene una de las cosas que incomoda a la madre. La mamá quisiera estar con su ropa en este frío que hace el día de hoy, yo estaría con saco mi ropa, ¿me entiendes? No, no con una bata fría y desnuda, porque te quitan todo. Claro, que se te abre cada rato la espalda y estás que te quieres sentar, que te quieres agachar. Bueno, aparte, como todos saben, soy fisio. Como oficio manejo full los balones y a mí no me querían dar un balón. Yo, por favor, que me den un balón. No, mientras su ginecólogo no autorice. Ahí le llamaba y claro, él estaba ocupado porque no va a pasarse 9, 10, 12 horas en el hospital. Entonces no me contestaba, ha estado en otro parto y yo quería un balón. Decía, en serio, denme un balón. Hasta que ya, o sea, me paré ahí sí un poco fuerte y les dije, ya me dan, porque no me voy a caer, porque ese era el miedo de las enfermeras, de que se caiga y que no me, si quieren firmo algún papel o algo, pero en serio, denme un balón. Pero ya después cuando me dieron el balón, oh, o Claro, sea, te sientas en el balón y helado con la nalga al aire y sí. toda la espalda descubierta y era como, ¡ay, chichay! Me muero del frío. Sí, No totalmente. piensan en esa comodidad de mamá. O sea, No, no podía usar un pantalón. ¿Acaso ese rato iban a hacer? exactamente, es que es justo eso, Majo. O sea, eso es algo que las mamás y los papás que nos están escuchando deberían tomar en cuenta. La primera cosa es justo eso, Majo.
La bata del hospital, bueno, para todo esto yo siempre les menciono a las mamás que tienen que ponerse hacia adelante, ya entonces todo lo cerrado está atrás en la espalda y adelante tú te amarras lo que va en la espalda, supuestamente. Ok, estás con tu pantalón, ¿ya? Estás con tu saco encima de la bata, si es que tienes que ponerte la bata, porque ese es el protocolo del hospital, perfecto, te pones la bata, te pones un pantalón y te pones un saco, porque tienes que estar caliente. Tú te sacas el pantalón y el saco y te quedas con la bata, digámoslo así, más o menos cuando tengas un 7 8 de dilatación, antes no. ¿Para qué, majo? Si falta mucho tiempo todavía para dar a luz. Y Entonces, ahorita que dices eso, incómoda. hasta tiene sentido a nivel fisiológico, ¿no? Ujú, Porque mientras estamos calientes tenemos mayor dilatación. exactamente. Estamos muertos de frío, tenemos menos dilatación. Estamos Porque en es una una adrenalina. vasoconstricción. Exacto, estás así como, ay Dios, qué frío y encima más qué dolor y no. O sea, es mejor como, yo sé, porque también pasa, Majo, que la mamá se muere de calor, porque tienes como el termostato dañado, les digo yo. Y sí, es verdad, pero es mejor estar más caliente, porque eso sí nos ayuda y obviamente, Majo, bueno, en ti no llegamos a hacer creo que mucho de estas cosas, pero cuando tienes una sensación muy intensa, al ponerte una compresa caliente en la espalda o en la parte delantera, si es que ahí es donde te duele, obviamente alivia muchísimo el calor, alivia. Entrar a la ducha, si tienes una sensación muy intensa en la cual ya no puedes manejar ni con respiración, entras a la ducha y te alivias. Entonces, todas estas cosas son buenas para la mamá, son beneficiosas. Entonces, los papás que están escuchando esto deben apoyar a que sus parejas entren a la ducha, tengan un masaje, busquen una posición adecuada también, Majo, porque acuéstese y quédese ahí acostada. ¡Au! Claro, es lo que a mí me pasó, ¿no? Con Gael era cada rato acuéstese y los miles de monitoreos, porque como fue tan larga la espera, eso más. Tenía una habitación en la que era como la habitación, una riel en el medio y tenías la sala ahí. Ajá. Y fueron todas las tías de mi esposo, tías abuelas, mi abuelita, mi tía, y yo así muriéndome con el dolor del mundo y decía, por Dios, váyanse, que no me puedo levantar porque se me ve la nalga. No puedo quejar, no puedo decir nada malo, o sea, cuando yo quería decir más cosas. Entonces, Dios santo. todo eso fue tan diferente y en verdad cada rato la enfermera, acuéstese mamita. Con Emilia, como ya fui informada, tú sí me recomendaste la compresa, de hecho hasta ahora la tengo. Llevé la compresa, sí le pedí que me caliente y no sé, tipo 2, 3 de la mañana, yo ya me puse y me puse en posición fetal y boca abajo y en esa posición me liberaba mucho más con la compresa encima, mi esposo hacía como presión también en la parte de mi cadera. Sí, porque Entonces sí hasta hay fue un ratito diferente. deporte bajo. Ajá, Sí, así, justo. sí, porque o sea, íbamos solo por el Ajá. teléfono hablando contigo y el Pancho iba haciendo todo lo que yo necesitaba, la verdad que me ayude. Y sí fue totalmente diferente. De Ujú. hecho, fue muy rápido. Como lo mencioné en el podcast anterior, fue un parto tan rápido que no llegaba nadie. Y llegaron todos al momento en que ya en serio necesitaba. Yo decía, ya necesito ir al baño, pero obviamente no era que necesitaba ir al baño. Y, pero fue rápido, Ujú. pero sí fue rápido por eso, porque fue unas posiciones mucho más anatómicas en Exacto. base a lo que yo necesitaba hacer, abrir la cadera. Todo eso, Majo, tú pusiste tu cuerpo en las posiciones en las cuales tú te sentías cómoda también. Ahí va justo también esto, o sea, la mamá debe buscar una posición cómoda para ella, no para el doctor, no para alguien más, sino para la mamá. Si la mamá se siente bien en cuatro. Si se siente bien media sentada, perfecto. Semisentada, perfecto. Media colgada en un rebozo, muy bien, porque así se siente bien la mamá. Hay mamás que se sienten bien acostadas y están bien. Pero no porque esa sea una imposición que es que yo estoy más cómoda, entonces yo te pongo de esa manera a ti. Sabemos, definitivamente, bueno, yo no puedo comparar mucho en cuanto a la violencia obstétrica que normalmente sufren muchas mamás, porque estamos hablando que dentro de lo que son las violencias obstétricas está el hecho de sacarte al bebé con forceps, de cristales, de esta aspiradora, del ponerte en la posición que el doctor quiere y no la ergonómica tuya, de que obviamente no haya ningún respeto a nada de lo que tú decidas, no hay apego con tu bebé, no hay el corteo del cordón en un pinzamiento oportuno, todas estas cosas. Yo
La verdad no dio a luz en un hospital grande, dio a luz en un hospital pequeño, mis dos primeros hijos y, y las dos segundas hijas que tuve también. Entonces fue como en un lugar donde era mucho más amigable con la mamá y demás. Pero sabes que cuando, obviamente yo con mi primer hijo no fui dula y a mí sí me rompieron las membranas. Normalmente eso se debería dar cuando ya va a salir y no sale el bebé. O sea, ya estamos en la última fase, ya no pasa, no falta nada y ahí pues romper las membranas para que ayude a que tu bebé ya solamente dé el último paso a salir. Pero a mí no, pues a mí me rompieron como en los 5 centímetros de dilatación. Y claro, luego entendí que eso no era correcto. O sea, que eso no debía haber pasado. Y que claro, el doctor después de eso quería ponerme pitocin, quería ponerme que todo se apure, y si es que no me apuro, pues cesárea. Entonces, creo que esas intervenciones innecesarias también es algo que las mamás tenemos que saber. O sea, el cuerpo no es como un libro, Majo. Los libros dicen que tú dilatas a la hora 1 centímetro, a las 2 horas 1 centímetro, X. No es así. El cuerpo no es así. Es tan chistoso que muchos doctores, Majo, dicen como, es que la vez mamá primeriza se va a demorar un montón. Puede ser que no. En mi experiencia como dula, yo he tenido mamás que han comenzado labor de parto 11 de la noche, 1 de la mañana dieron a luz. Mamás primerizas. No tiene nada que ver eso. O sea, es que en realidad no, y tengo mamás primerizas que es verdad, han durado 24, 48 horas en labor. Mamás primerizas que en 3 horas dieron a luz. Y lo peor es que muchos médicos no te creen que sea así. Entonces es como que, ¿ya creo que va a dar a luz? No, es primeriza, le falta full. No. ¿Sabes que gracias a eso, o por culpa de eso, yo tengo dos bebés con parálisis cerebral? Porque son mamitas primerizas que no saben, usted no sabe, mamita, lo que va a sentir. Y llegaron al hospital con muchísimo dolor, le revisaron después de 2 horas y se dieron cuenta que el bebé estaba atorado. Y porque es mamá primeriza, no les atendieron como debía ser. No, mamita, usted es primeriza, así es el dolor, tiene que aguantar y demás. No, en verdad estaban en labor de parto, en verdad las dos, y tienen diferencias, el uno tiene 9 años y el otro tiene 1 año y medio. O sea, te estoy hablando con una diferencia enorme de 8 años. ¿Y cuántos niños más habrá que por culpa de esta desinformación o falta de atención? Sí. Porque si llega la mamá diciendo, tengo dolor, en serio tengo dolor, Ujú. y Revísale. revísale. O Exactamente. sea, no porque sea primeriza o porque ya sea su quinto bebé, no Ujú. merece la misma atención. Necesitamos ser revisadas. Exactamente. Y, Incluso el dolor puede generar que la mami se desmaye y ujú, después no pueda tener en verdad a su exacto. hijo. Entonces hay que tener esa atención. Totalmente. Algo parecido. No sé si tuviste ya esa película de los. Lucas, Ajá. O o sea, sea, es es que tal al cual la final. historia de mis pacientes. Tal cual, o sea, qué tenaz. Yo creo, eso que tú mencionas, Majo, es tan importante. Muchos médicos sí se basan en esto. Mamá primeriza, quejosa, se queja por todo, no pasa nada. ¿Por qué simplemente no le revisas y ves si es que está todo bien? Si es que de verdad sí puede ser que tenga un poco el umbral del dolor muy bajo y sí se queje innecesariamente para ti. Porque lastimosamente tú no puedes juzgar que una mamá se queja innecesariamente porque tú dices. Hay mamás que sí, definitivamente tienen un umbral muy bajo, pues dale opciones. Como te decía, mándale a la ducha, ponle calor, busca otras posiciones, apóyale de otra manera. Y en este caso, obviamente, Majo, creo que sabemos que la epidural es una de esas ayudas también, ¿no? Entonces la mamá también tiene que saber que si es que definitivamente no lo logra, el tomar la decisión de ponerse una epidural es mucho mejor plan que ponerse a un plan ya necesario. ¿Ok? O Exacto. sea, si tenemos una herramienta que nos ayude un poco a calmar esa sensación, podemos tomarla también. Y lo mismo pasa al contrario, ¿no? Si tiene un umbral de dolor súper alto, porque las mamis también pueden tener ese umbral tan alto en el que las contracciones para ellas no dolieron Claro, y tampoco se tomó en cuenta y tampoco se revisó. exactamente. Que es justo lo que te digo. Con esta mamá ella rompió agua de fuente a las 11 de la noche, los doctores le midieron la dilatación, tenía 1. No, usted está de largo. Ella se fue a la casa porque le dijeron está de largo, se fue a la casa y dijo, no, de verdad no puedo. Necesito volver porque siento muchísimo dolor. Entonces regresó al hospital, a las 12:30 comenzó a pujar, nació su bebé. Y los doctores no venían, o sea, es como que no.
Viene esta cosa estructurada mental de muchos médicos en esto, en el que no puede ser. Una mamá que tiene uno de dilatación a las 11 no puede ser que a las 2:30 ya quiera dar a luz. Es imposible. ¿Ya? Pero no, nada es imposible porque cada cuerpo es diferente, Majo. Cada mamá es diferente, cada mamá es un mundo. No se puede comparar con los libros nada. Y nada, o sea, ni eso, ni el prenatal, ni después del posparto, ni la lactancia, ni la crianza de un bebé, nada. Cada ser humano es distinto. No puedes comparar ni siquiera entre los hijos. No puedes, porque no porque sean tuyos, los de los mismos genes, nacieron de la misma panza, son iguales. No son. Entonces, no sé, pienso que es muy importante lo que tú mencionas, Majo, tener esa información previa, esa información más específica de cosas que tú necesitas saber, como proteger ciertas cosas de tus decisiones, de que no es algo que tú estás pidiendo súper raro, no estás diciendo, ok, verá, yo apenas comience el labor, quiero danzar en la luna afuera del hospital en el techo, o sea, ya, señorita, ¿qué le pasa? Ya, tampoco estás pidiendo estas cosas raras, estás pidiendo que te dejen estar con tu ropa, que te dejen tomar líquidos, que te dejen comer. El chocolate ayuda un montón. Sí, un montón, pero fue un tema de mucha polémica el rato que yo tenía chocolate en las cosas que yo llevaba. Claro, Pati te dice así como, llevarás tu bolsito, que tenga tu compresa, tu esto, y así como que te da un montón de recomendaciones, y en medio de eso estaba mi chocolate Pacari. Que lo amo, y así, lo amo, y espero que nos auspicie, no mentira. Cari, estamos hablando de ti. Entonces, yo saqué y yo quería comerme un pedazo de mi barra de chocolate con todas las ganas, de verdad le decía a mi esposo, le digo, dame un pedazo de mi chocolate. Y la enfermera, ¿cómo le va a dar chocolate si así sin conoso? No, se va a cicatrizar, que se desgarra, que dice que yo, pero en serio quiero mi chocolate. La Pati dijo que sí puedo, quiero mi chocolate, deme. Y no me dejaban, no me dejaron abrir. Es más, nació la Emilia y como tú ya te fuiste después de todo el tiempo, como a las 5 horas creo, todavía no comía, ya tenía hambre y le digo al Pancho, ¿me puedes dar mi chocolate en serio? Y ese rato me dio. Cuando llegó después de que, te digo, 15 minutos la enfermera y vio el papel, casi me, o sea, casi me hace lavado intestinal. Se pegó una enojada, o usted es responsable de haberse comido el chocolate, ¿por qué se come? Le digo, porque puedo. Ujú, O sea, en verdad yo ya sabía que sí podía y que el chocolate no me iba a infectar nada. exactamente. Necesitaba algo de energía, o sea, ya con Emilia, a pesar de que fue todo informado y demás, y sí merendé. Yo merendé, no sé, di tú tipo 8 de la noche, como tarde, tipo 12 yo ya fui para el hospital y a las 4 Emilia nació. Entonces, claro, yo ya venía un tiempo sin comer y aparte con todo el labor de parto, tenía hambre. Obvio. Entonces eran 8 de la mañana, yo quería algo y me comí mi chocolate y tomé mi agua y fue la hablada tremenda de las enfermeras. Entonces creo que este podcast también debería ser para que ellas lo escuchen y que no cometan los mismos errores que ya han venido cometiendo, porque es momento de actualizarnos. Exacto. Yo siempre les digo a mis estudiantes, chicos, ustedes escogieron una carrera que es de la salud y en el área de la salud jamás puedes dejar de actualizarte, Ujú, totalmente. jamás. O sea, no hay un año en el que no deban ustedes seguir mínimo 3, 4 cursos, porque todo el tiempo se está renovando, se está actualizando, están habiendo nuevos conocimientos, nuevas evidencias que hacen que tengamos un mejor mañana a la final. Así es. Es importante lo que dices, Majo. Yo sí creo que nunca dejamos de aprender. Bueno, más en el tema médico, ¿ok? Porque todo el tiempo justo pasa lo que tú dices. O sea, hay estos avances, hay estos estudios más profundos que antes eran como nada. Yo tengo muchas abuelitas cuando voy a las asesorías de lactancia en la casa de las mamás que me dicen estas cosas que usted le dice. A mí no me dijeron. Obvio, porque en el tiempo de las abuelitas no les importaba mucho la lactancia. No había como aprendizaje profundo, ni tampoco una investigación profunda de la lactancia materna. Era el boom de la fórmula, entonces eso era lo más importante. Obviamente, esa mamá, esa abuelita, no tuvo leche según
Muchos médicos no podían amamantar a su bebé, entonces había que buscar otra opción. Ahora, cuando las mamás escuchan estas cosas, las abuelitas dicen como, wow, creo que entonces a mí me hubiera ido mejor si hubiera tenido esto en ese momento. Sí, les hubiera ido mejor, pero no había esto. Entonces, claro, que también este avance en tecnología, en investigación, nos sirva para actualizarnos, Majo. Yo creo que como tú mencionas, o sea, hay tantas cosas que han cambiado, el tomar en cuenta que el ser humano merece el respeto de ser un individuo único. Tienes que ser tratada como única. No puedes tratar a todas las mamás por igual. Ahí viene justo esta parte, o sea, si bien es cierto, puede ser que haya mamás que sí no puedan manejar mucho estas emociones, estas sensaciones que tienen, lo maneja de otra manera. Darles herramientas para que usen la pelota, como tú dices, que no te cuesta nada tener una pelota en el hospital. Pueden tener una pelota en el hospital, pueden tener compresas que se les dé a la mamá, pueden tener la ducha para que se pueda bañar con agua caliente, porque si Una no, antena colgada del techo. exacto, para que se pueda coger, o sea, ¿por qué no? O sea, ¿cómo adaptar esas cosas? Y que no te cuestan nada, majo. O sea, no es como, Dios mío, el presupuesto que te tienes que hacer para tener esas cosas en el hospital. No sé. O sea, pienso que si nosotros pensaríamos realmente, Majo, que el inicio de la vida es el inicio de todo, creo que tomaríamos en cuenta llevarlo de la mejor manera. Entonces, creo que como papás, algo que justamente acabo de decir, debemos tomar en cuenta. Es el inicio de todo. Es el inicio de todo en todo sentido. Entonces, tratemos de traer a nuestro bebé, a nuestra bebé, a un lugar hermoso, a un lugar amigable y de una manera amigable. De que si es que nace por cesárea, se baje la luz grande del quirófano y solamente se deje la luz que dirige esta luz tenue de calor, que es diferente a la luz grande que tiene el quirófano, solo para el nacimiento, no pasa nada. El pinzamiento oportuno, si es que hay cómo dejar que el cordón deje de latir, si es que el bebé está bien, ¿por qué no? Es necesario que esas células madres pasen al bebé. ¿Por qué no puedes hacer eso? ¿Por qué si es que nace tu bebé, sea por parto, sea por cesárea, no te ponen en tu pecho? Y hay este apego que hablamos el podcast pasado. O sea, ¿por qué no está en tu pecho, está contigo, luego pasa al pecho de su papá? ¿Por qué te comienzan a decir cosas que no tienen sentido? ¿Por qué no cumplen con ciertas cosas importantes para el bebé y para la mamá? ¿Por qué? O sea, ¿cuál es la razón científica que digas, ok, esto avala porque es necesario? No, no hay. No, y yo me acuerdo una vez cuando fui a un parto y que aprendí esto, porque definitivamente, Majo, yo llevo 22 años trabajando en esto, pero con el apego en la cesárea específicamente, podría decir que trabajo como hace 13 años. Cuando le conocí al doctor Jara y el doctor Jara hizo esto, yo dije, wow, eso sí ha habido cómo hacer. Pero claro, todas las mamás tenemos en la cabeza de nace el bebé y te ponen a un lado. Entonces tú le ves como de lado al bebé en la cesárea y eso es lo que hay, porque no hay cómo ponerle en el pecho. ¿Por qué no? Sí hay cómo, Majo. Sí hay cómo. Ahí con el doctor dije, wow, si es que lo hace y él les enseña a otros médicos a hacer esto, es que sí Sí es se posible. puede. Claro, es posible. Incluso con alteraciones. Digamos que tiene un problema de, no sé, de corazón, un tema respiratorio. Hay atenciones que se pueden hacer todavía mientras el cordón está ahí. No es inmediato la necesidad de cortar el cordón. Porque hay atenciones que son el succionarle, por ejemplo, para que pueda sacar, si es que se tragó un poco de meconio, si es que hizo algo. Son cosas que lo hacen en la cuna, pero que realmente pueden acercar la cuna. O sea, tampoco es que debe estar la cuna en el otro extremo del quirófano, como siempre lo ponen. Ujú. Incluso eso daría mucha ventaja a que el bebé tenga una mejor recuperación. Porque Sí. acuérdate que están pasando esas últimas células que son súper importantes. Ujú. Entonces, sí hay formas en las que podemos ir modificando y son cosas súper chiquitas. Como tú dices, no es un recurso enorme, no es que necesitamos una termocuna, wow, un tipo espacial. No, o sea, se necesita mover 1 metro más cerca para que el cordón alcance, dejar un ratito e ir limpiando. O sea, hay muchas técnicas que podríamos hacer Sí, si tuviéramos un poquito más de empatía también, creo, con la totalmente. mamá. Creo que Con la mamá, con el bebé que están haciendo. Ujú. Creo que esa parte que acabas de decir, esa frase, esa palabra es muy importante. La empatía que tienes con el otro.
Porque al final, Majo, creo que sí podrías como también hacerlo de una manera más amigable, o sea, no tan alocado ni nada, si no es una emergencia terrible, Claro, yo entiendo, si es una cirugía, obvio. obvio, tienes que hacerlo y es como medio ya. Ujú, Si no te diste cuenta que venía con alguna condición en la que está expuesto o algún órgano, claro, es necesario, o sea, tienes que actuar rápido. así es. Eso ya son casos específicos, ¿no? Pero hay otros en los que sí, tienes que hacer una limpieza, tienes que hacer cosas así, puedes dejar, hacerlo un poquito más cerca, nada más, y quizás quitarte un poquito tu comodidad. Como Sí. doctor, que tengo que estar recto, a mí siempre me dicen, pero ¿y por qué no estudiaste, no sé, pediatría o neuropediatría? Digo, porque a mí me gusta el piso con mis bebés, no me gusta estar bajo un escritorio Tal cual, te gustaría bien. sentada atrás, entonces como que no me veo. Me encanta el tema del estudio, ¿no? Pero no me gustaría estar atrás y en esa pose toda quieta y formal, porque no soy así. Ujú, Amo estar en el piso con mis bebés y ensuciándome y terminando toda de maicena. Eso es lo que a mí me hace feliz. ujú. Pero quizás si al médico dejara de estar con esta bata tan recta y se agachara un poquito, moviera un poquito y quitara un poquito su comodidad, sería un poco más fácil darle a la mami ese plus en su parto Ujú. y darle al bebé ese mega plus, que es el permitirle ese latido del cordón umbilical que termine y ahí recién cortar. Así es, pero justo lo que tú mencionas también en cuanto a la comodidad que tiene el médico, va justo en la posición de libre, ¿no? De que la mamá haga luz como quiera. Como te decía Majo, esto de que los doctores también se incomoden un poquito en cuanto a la libre posición de la mamá, porque si ella se siente cómoda dando a luz en cuatro en el piso, en la colchoneta, no pasa nada, se siente más cómoda así, Majo. La mamá quiera ponerse como, más bien en esta silla que es como un baño, que también tiene muchos hospitales, es más cómodo para ella, su esposo está atrás, o la mamá o quien sea que le acompaña a esta madre, ya, ¿por qué el doctor no puede estar en el piso? ¿Por qué no? Porque es incómodo. Yo realmente he trabajado con muchísimos médicos, de los cuales sé que algunos lo hacen, algunos no. Algunos buscan la comodidad de la madre, algunos no, y eso a veces siento que es como, no sé, es un poco triste el hecho de que no cambiemos ese chip en el saber que la comodidad en ese momento debe ser para la mamá, no para el médico. Porque definitivamente como mamá si a mí me ponen en una posición en la cual yo no me siento cómoda, obvio voy a tener una sensación mucho más intensa y para mí no va a ser tan fácil dar a luz así. Entonces yo sí creo que cambiar ese chip es importante y no creo que sea algo que le pides al doctor como muy fuera del lugar, ¿me entiendes? No, no creo que sea así. O sea, creo que es algo que sí podrían manejarlo bien. Sí, yo creo que para mí hubiera sido lindo y hubiera sido mucho más fácil y práctico dar en cuatro, o sea, o dar como en cuclillas. A la final es una postura que yo estoy súper acostumbrada a Ujú, mantenerla y hubiera sido mucho más fácil el que nazcan, claro. sin tener ese desgarro, que al final en los dos tuve un desgarro, en Emilia menos, en Gael fue más, pero fue por esa posición tan incómoda. Y a mí no me gusta estar acostada boca arriba, es una posición que a mí me fastidia. Ujú, Embarazada, yo creo que somos muy pocas, son muy pocas las que aguanten estar acostadas boca arriba, porque encima sientes esa presión del bebé sobre tu columna, claro. o sabes, todo eso, se te viene el reflujo, tienes miles de sensaciones Sí, incómodas. desastre. Entonces, realmente, si yo hubiera tenido un tercer bebé, lo hubiera dado en mi casa y, y lo hubiera dado en cuclillas. O sea, estoy segura que eso hubiera sido mi posición ideal para darla, porque anatómicamente se abre mucho más. Yo me acordaba que ahí Andy me había dicho, tienes que rotar tus pies hacia adentro porque de esa manera el cuello femoral se abre. Bueno, me daba toda la... Intentaba en esa posición incómoda que me estaba matando la espalda, porque encima con las contracciones, con todo lo que implica el parto, que se te abre tanto la cadera y demás, intenta hacer ese movimiento de los pies. Intentaba y era como otra vez el pie se iba. Decía, no, no lo logro, qué difícil hacer lo que yo quería hacer, porque la postura en la que tenía que No te estar permitía. acostada con las piernas en esos aparatos que no sé cómo se llaman, no me acuerdo, Las pierneras. es incómodo. Claro. Entonces, de verdad, el poderme informar o quizás buscar otra opción. Sí, le amo a mi ginecólogo porque de verdad para mí ha sido súper importante, pero tal vez en el momento del parto yo se hubiera
optado por ver más opciones en las que sí me permitan ser a mí más libre Ujú, y que el parto sea aún más libre, a pesar de que sí, con la segunda no fue con pitocin y fue mucho más natural y todo, la posición sí fue para mí una posición incómoda. ujú. Entonces, cada una tiene que saber qué posición. Quizás unos encima del balón, con tu esposo adelante, con Sí. las amarras, no sé, o sea, hay diferentes posiciones Y y es en el algo que que te no sientas puedes segura decir. y cómoda. ¿Sabes algo también mejor? No es algo que puedes decir como, yo creo que esta va a ser mi posición. Hasta que no lo vives ese momento, no sabes cuál es realmente tu posición. O sea, sí tienes que pasar la labor de parto y ese día y decir, ok, de ladito me siento mejor. En cuatro me siento mejor. Sentada en el balón me siento mejor. Ahí en ese momento dices, ok, esto hace que yo maneje la labor de una forma más amigable para mí. Entonces, sí creo que tenemos que esperar también, saber obviamente qué posiciones son las mejores antes de, para en el momento de la labor de parto, usar estas posiciones y ver con cuál nos sentimos más cómodas y con cuál nos sentimos seguras y con cuál decimos, ok, sí, podemos parir de esta manera. Y conocer en el lugar y con quién voy a dar, porque igual Totalmente. no puedes escoger siempre. Ujú. Sí, sí, sí. A ver, Majo, ahí un paréntesis importante. Pienso que nosotros mencionábamos algo del plan de parto. Se habla mucho del plan de parto. Esto es, yo hago como hincapié aquí. El plan de parto es un documento formal que lo hace la mamá de las necesidades que ella quisiera con su pareja o con su familia, que sea su tribu, para el momento del parto y del posparto con su bebé, ¿ok? Nada de lo que pides ahí es como una locura. Realmente no he visto planes de parto que digo, qué locura, ¿ok? Pero siempre se habla con la pareja o con esta madre que el plan de parto debe ser conversado con su ginecólogo, ¿ya? Y con el pediatra para saber que están alineados. No es una imposición. Ningún plan de parto es una imposición. Hago referente a esto porque algún momento se habló en uno de estos podcasts que era una imposición que tenían las mamás y que es una locura hacer un plan de parto, mencionaban varios ginecólogos. No es así, porque siempre que se hace un plan de parto se le dice a la mamá que converse con su doctor y lleguen a un acuerdo. Por ejemplo, el doctor te dice, yo no te puedo recibir en cuatro. Entonces, ok, si no es en cuatro, podría ser semisentada, ¿me entiendes? O sea, llegas a un punto medio, a un acuerdo, ¿me entiendes? Entonces, una mediación de todo Exacto. lo que tú Pero quieres. ¿por qué no, Majo? O sea, ¿por qué no? Y es importante hacer este plan de parto para saber lo que nosotros queremos para el momento del nacimiento de nuestro bebé y que obviamente se cumpla con el respeto de que no quiero 100 personas en mi habitación, de que quiero solamente los profesionales estrictamente necesarios, de lo que quiero yo, no quiero ruido, no quiero música, no quiero que vengan y me estén pinchando, o sea, todas esas cosas que yo creo que sí podríamos valorar un poco que cada mamá, como hablábamos hace un ratito, es individual, o sea, es una persona única, no es que se puede ser tratada como todas las mamás. ¿Ok? Entonces, pienso que eso también es importante. Luego en el posparto, el respetar la lactancia, el respetar que esta mujer no quiere darle sucedáneos a su bebé y apoyarle de todas las maneras para que logre amamantar a su bebé de una forma eficaz, pero no poniéndole todos los miedos de la vida, de que no puede, no se ha preparado, no sabe, no, es que su bebé se muere de hambre y un montón de cosas innecesarias. ¿Para qué? Con una mujer que está súper vulnerable y un papá que también está así como, Dios mío, esto es algo nuevo, yo no sé si lo estoy haciendo bien o no, y viene usted, un profesional de la salud que ha estudiado muchos, muchos años, mucho tiempo, y me dice un montón de cosas que yo digo, hijo de madre, si es que usted dice, entonces hágale, porque yo no quiero que le pase nada a mi bebé. Entonces, sí, cambiar ese chip, informarnos más, porque siento, Majo, como tú mencionabas en el podcast anterior, cuando tú estuviste más informada con Emilia, tú pediste que así sea y ya está. Se tiene que hacer así porque es decisión de la madre, es tu bebé, por último. ¿Ya? Entonces, yo quiero amamantar, yo puedo. No quiero fórmula, no quiero porque no necesita. La mamá que es informante sabe cuándo necesita y cuándo realmente no. Sí, es verdad. O sea, lo que tú nos dices ahorita, el tema de tener súper claro qué es lo que yo quiero. Ujú. Previo a esto, entrevistarnos bien con el ginecólogo, con el pediatra, Sí. para que vayan alineados a tus necesidades, a tus gustos por último, porque es lo que tú quieres para tu familia. Ujú. Eso va a hacer que cambie un montón el momento de dar a luz. Sí.
Es tan necesario que tengas todos estos planes listos y sí, como tú dijiste, la información es poder. Ujú. Entonces, una mami, un papi informado son mamis y papis empoderados. Totalmente. Con conocimiento. O sea, no estás diciendo algo que no sabes, estás diciendo algo que ya aprendiste que puede ser así. Puede ser manejado de otra manera, basado en evidencia científica, basado en investigación, no en lo que yo quiero porque yo soy hippie. No es así. Entonces, claro, ese papá, esa mamá pueden exigir lo que quieren para ellos, para el momento de su labor de parto, para su posparto, para su bebé, porque es una decisión propia, porque es un momento súper importante en la vida del ser humano. Entonces, debemos de hacerlo de la manera más amigable posible, de la manera que uno tenga un recuerdo positivo de esto, porque hay muchísimas mamás que no tienen recuerdos positivos de esto también, Majo. Dicen, nunca más tendré un bebé. En la vida, si maltrataron de esa manera, me hicieron esto, no, 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 no voy a tener nunca un bebé. Es una locura. Sí, exacto. Yo conversaba justo con una amiga súper cercana de este tema y me decía es que no quisiera otra vez pasar por lo mismo. Ujú. Me decía es que no tienes por qué pasar por lo mismo. Si pasaste por eso, tal vez fue por falta de información y por falta de empoderamiento, porque Total. te pasó muchas cosas que a mí me pasó con mi primer hijo y no quiere decir que eso te va a pasar con tu segundo. Así es. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Cambiar ese chip también de que, bueno, nos, nos dan ese conocimiento o nos hacen creer que la maternidad, la lactancia y todo es algo que viene ya innato, así como en los animales. Instintivo, no, no, no. Entonces, no es así. Y justo le decía eso, o sea, no, porque para tu siguiente bebé, tú ya tienes conocimiento de cómo fue tu embarazo y va a ser totalmente diferente porque no todos los embarazos son iguales, ni con los mismos estragos, ni con nada. Ujú. Va a ser desde ahí diferente y tú ya sabes en verdad qué es lo que quieres con tu bebé cuando nazca y cómo quieres que sea el momento del nacimiento y cómo quieres muchas cosas. Entonces, más bien puedes corregir y hacer que tu segundo parto sea hermoso Sí, así es. y cumplir esos deseos que con el primero no lo cumpliste por desconocimiento, porque con el segundo lo puedes hacer. Así es, totalmente. Creo que esa sería la invitación a todas las mamás a informarse, a buscar este soporte. También, obviamente, claro, ¿no? Porque hay muchas personas que supuestamente hacen estos prenatales y cosas así que no están tan informadas también. Ahí un poco sería, Majo, invitar a las personas que investiguemos un poco más también, a las personas que nos van a explicar cosas, nos van a hacer una información, nos van a enseñar cosas, porque muchas veces buscamos como, no sé, buscamos cualquier cosa y esa cualquier cosa nos puede salir caro también. Ahora, como todo en la vida es un negocio, ahora como todo en la vida es como una moda. Entonces sí, les invito también a muchas mujeres y hombres que nos estén escuchando en nuestro podcast que busquen que esta persona que nos va a guiar sea una persona profesional, de verdad. O sea, no porque sea más barata va a ser mejor, no porque sea súper cara, pero sí necesitamos como un poco investigar en la trayectoria de esta persona que nos va a enseñar, ¿ok? Porque como tú sabes, Majo, fisios, todo el mundo es fisio. Yo hago esto, hago lo otro y no lo hacen bien. O sea, hay que tener muchísimo cuidado con los profesionales, sobre todo de la salud, que nos van a guiar para que lo hagan de la mejor manera, de la manera idónea, de la manera que debe ser y cómo se debe actuar realmente o cómo debe actuar un profesional realmente. Entonces, también creo que hago esa invitación a las personas de buscar un poco, investigar si la persona que nosotros decidimos que nos acompañe es realmente un profesional capacitado. Y pues nada, creo que estas cosas que nosotros aportamos el día de hoy van a ayudar a muchas personas que nos están escuchando. Igual la invitación que les daría a las personas que nos escuchan es que compartan, porque mientras más personas sepan todo esto que nosotros hablamos, Majo, más información se esparce. Entonces también como que compartamos el podcast con otras personas que no tienen conocimiento de lo que pueden pedir en el momento del parto, en el posparto, para que esto sea un inicio de la información que nosotros queremos utilizar con el otro. Así es, mi Patti. Qué lindo compartir este podcast. La verdad es que creo que es sumamente útil para las familias que están planificando tener un bebé, para las familias que están en la puerta de la llegada de un bebé. Este podcast va a ser sumamente importante y va a hacer que muchas dudas que tienen
lleguen a tener un poquito de luz. Ujú. Creo que también es un tema súper largo, tal vez nos faltó profundizar más cosas, pero nos tendríamos que quedar unos 2 días haciéndolo. Entonces no hay cómo, no es posible. Si es que igual vemos que hay que profundizar un poco más este tema, pues lo pensaremos y lo haremos en un próximo episodio. Pues nada, Majo, muchas gracias nuevamente por estar conmigo en este episodio número 9. Nos veremos en un próximo episodio que se tratará sobre mamás de adolescentes, mamás y papás de adolescentes, que ese creo que va a ser un tema muy, muy importante. Pues nada, Majo, muchas gracias. Gracias a todos por escucharnos el día de hoy. Me despido de la magia y el caos de ser padres. Gracias a todos por escucharnos. Les invito a que nos den un like y que compartan con las familias que de verdad necesitan esta información.